y este manejo mi disco. Y bueno, la ciencia. Hablamos de temas que tienen similitudes y por eso es que agrupamos, digamos, el dengue como primer problema, Zika y el chikungunya. Los problemas de salud que tienen algo en común, que necesitan a un vector biológico. Ya saben las diferencias con lo que están viendo en esta semana para prácticas, ¿no es cierto? Puede haber vectores mecánicos, en parasitología también hablamos de un vector biológico que coincidentemente pertenece a un género, un mosquito que pertenece al género Aedes. ¿De acuerdo? Esa es la coincidencia de los tres problemas. Si nos vamos primero con el dengue, por ejemplo, vamos a ver que este es un problema endémico, que significa que es parte de la patología regional, que periódicamente vamos a ver esto. En nuestro país, por ejemplo, donde es endémico, sobre todo en áreas tropicales. Con la parte tropical, todo el oriente, también los yungas, por el caso de La Paz, todas las áreas que consideremos tropicales son áreas endémicas del dengue. ¿Qué significa? Ya vamos cambiando de estación, ya empieza a llover, entonces el aumento de las lluvias que hace que se faciliten, simplemente mejoren las condiciones para que el vector pueda desarrollar. ¿Ya? Entonces, por eso lo consideramos endémico. El dengue, como tal, básicamente tiene una clasificación clínica tiene una etiología. Todos estos son causados por agentes virales, ¿de acuerdo? En el caso del dengue, el causante es un flavivirus. Este flavivirus tiene algunas similitudes, por ejemplo, si hacemos un paréntesis, con un problema que tal vez ya lo han visto en sus teóricas, que es la fiebre amarilla. Tiene algunas similitudes desde ya. Al ser un problema endémico de área propio de áreas tropicales, la significación clínica no es en su mayoría muy importante, salvo algunos casos. Por eso hablaba de clasificación clínica primero. ¿De acuerdo? Si vamos a eso, por ejemplo, la OMS, la OPS nos hablaban antes de cuatro etapas, 4 estadios, que nos complicaban, entonces lo han simplificado a 3 y nos quedamos con eso, ¿no? Lo que sería el dengue, por ejemplo, le llamaremos dengue clásico, donde básicamente no hay complicaciones. Luego está el dengue con signos de alarma. Y finalmente el dengue con el dengue hemorrágico, es la forma grave. La forma grave o severa del dengue. ¿De acuerdo? Este dengue hemorrágico también conlleva a pensar en los problemas que pueden acabar inclusive con la muerte del paciente. Al dengue clásico se lo considera así, hay un sinónimo que ya no lo utilizamos mucho, antes nos hablaban de este, que era la fiebre quebrantahuesos, llamábamos así, y no porque vayan a causar la ruptura de ningún hueso, sino la sensación, dicen, cuando se cursa con el dengue están los dolores articulares y musculares, pueden estar severos que dan
dan la impresión de que se estuvieran quebrando los huesos, dice, pero no ocurre tal cosa, ¿ya? Es un sinónimo, les decía que todavía está en algunos textos. Les decía la transmisión, es decir, por este mosquito. El Aedes, y más propiamente una otra especie, el Aedes aegypti. En los tres casos, este Aedes aegypti es el que está vinculado como vector principal, ¿de acuerdo? Eventualmente puede haber otra especie de Aedes que se llama Aedes albopictus. Decíamos endémico de áreas tropicales porque ahí es donde, además de la presencia de humedad, lluvias, habrá una temperatura adecuada como para que el mosquito desarrolle. En parasitología también les hablan de esto. El mosquito obviamente es hematófago, ¿no? Se alimenta de sangre. ¿Quiénes? Sobre todo los mosquitos hembra. ¿Por qué? Porque el mosquito hembra necesita proteínas para producir sus huevos. ¿Dónde hay proteínas? En cambio, los machos habitualmente son más herbívoros o con insectos que se alimentan de néctar, de flores, etc. La hembra, en cambio, es hematófaga, ¿no? Y tiene un ciclo también, en el que hay tres estadios principales del mosquito. Y eso tiene que ver luego con las formas de control. Empezará con un huevo, sigue una larva, para algunos son 4, estaría la pupa y finalmente el adulto, ¿no? Y pone huevos y otra vez se replica. ¿Dónde se ve este ciclo? Sobre todo en agua. ¿Qué mejor si esta agua está estancada? De ahí la importancia que la endemia aumenta cuando hay la época de lluvia. Si se acuerdan, este es objeto de bromas, ¿no es cierto?, en las redes, donde se desarrolla el mosquito, agua estancada, llantas viejas, etc. Todo lo que en esta época ya gobiernos municipales, quienes se ocupan del ministerio, encaran las campañas para eliminar estos reservorios, que puede ser cualquier recipiente. Basta que haya un poco de agua, un mosquito que deja sus huevos y no requiere muchos días como para que se vuelva un mosquito adulto y así van proliferando. ¿Cómo adquiere esto? Es un mosquito que no está infectado, lo va a adquirir estos pacientes. Alguien que está con el dengue clásico, donde las manifestaciones clínicas no son importantes, como vamos a ver luego, y por eso es que la mayoría siguen sus actividades habituales, por lo tanto se expone al mosquito y replica el ciclo de salud. ¿De acuerdo? Les decía, desarrollando ya esta parte clínica, entonces en un dengue clásico vamos a ver manifestaciones inespecíficas. ¿Cuáles son estas? Fiebre, obviamente, ¿cierto? Muy elevada, tenemos el origen de su denominativo común, astralgias, mialgias, el malestar. Que por sí solos no van a diferenciarnos, por ejemplo, de un otro proceso infeccioso, un resfrío, lo que fuera. A esto que le sumamos manifestaciones hematológicas. En un hemograma ya podemos ver algunas alteraciones, tal vez la nitrosedimentación puede elevarse, de repente puede haber aumento en el número de glóbulos blancos, pero no en magnitudes importantes. Por eso es que es un clásico que dice que es autolimitado, es decir, aún sin tratamiento, la gran mayoría de los casos lo ha de superar. ¿De acuerdo? Está picado, cursa con el dengue, unos 2
estar, y esto pasó. ¿De acuerdo? Cuando les pasa a la siguiente capa, lo que les decía, este dengue con signos de alarma. Cuando se van acentuando estas manifestaciones, de repente la fiebre se hace más elevada, persistente, el cuadro también va durando más tiempo y las manifestaciones hematológicas se acompañan también de cambios a nivel del perfil hepático, donde vamos a ver, por ejemplo, un incremento de transaminasas. Puede haber alteraciones en el nivel de proteínas. Entonces, son esos, pueden haber lo que llamamos infusiones sanguíneas, es decir, manifestaciones en mucosas, sobre todo, donde vemos sangrados, pero pequeños, microscópicos. Pero ya son esos signos de alarma para pensar que esto puede causar otro cuadro mayor. Llegar al dengue grave, donde estos cuadros, este cuadro de las manifestaciones hematológicas, ya no tanto las clínicas, en un hemograma vamos a ver una depresión de proteínas grande, un incremento importante en el número de leucocitos, puede haber anemia, que es importante, y lo que les decía, en otros sistemas como el hígado, habrán ya manifestaciones clínicas, aumento de tamaño. En el laboratorio veremos un incremento mucho mayor de esas transaminasas que les decía, una alteración, también hay una depresión de proteínas importante, lo que más adelante va a ir a afectar que otros procesos donde intervienen esto, por ejemplo, se va a alterar de manera significativa la coagulación. Por lo tanto, las manifestaciones del sangrado se harán más importantes, puede haber sangrado espontáneo de encías de algunas mucosas, y el cuadro se va a agravar, ¿no? Aumenta el sangrado. Ese es el dengue hemorrágico, el que tiene una tasa importante de mortalidad, que es el que motiva, por ejemplo, que se tomen medidas. Si alguien hace memoria, algún momento, cuando estábamos hace algunos años, una autoridad de gobierno que iba siempre a Santa Cruz se contagió, hizo un dengue hemorrágico, muchos lo daban por muerto, uno de los ministros más importantes de Diego, y era que sí llegó a ser un dengue hemorrágico que menos mal se pudo controlar. ¿No? Los detractores decían, bueno, una vez que se vaya, que lo contagiaremos, pero no llegó a tanto. Entonces, en estos casos, ¿qué haremos para el diagnóstico? Tener en cuenta primero la parte clínica, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Luego la parte epidemiológica, que es bien importante. Clínicamente les decía, para una forma clásica no hay diferencia con otros procesos, pero si a eso le sumamos el antecedente epidemiológico, no necesitan ir allá, hoy estamos aquí, mañana estamos allá, pasado mañana de vuelta, justo multiplicado. Entonces, ese antecedente será importante, el contacto con área endémica, el contacto con el vector, ¿no es cierto? Y luego nos vamos al diagnóstico de laboratorio. De laboratorio habrán los exámenes que llamamos de gabinete, los generales, ¿no? Un hemograma que nos puede mostrar, dependiendo del estadio, los problemas que pudieran presentarse, y por otro lado un diagnóstico específico, el diagnóstico microbiológico, para establecer la presencia del agente del flavivirus. Podemos recurrir a la serología, pero mucho mejor si así recurrimos a las pruebas moleculares. En la serología, sobre todo, podemos hacer la inmunofluorescencia
y especificidad. En cambio, estas pruebas moleculares, como la PCR, ya van a ser pruebas de diagnóstico definitivo, de diagnóstico específico. Con la serología que establecemos, la presencia de huellas de la infección, ¿cierto? La picadura se ha desarrollado el dengue, por lo tanto se van a formar anticuerpos que los podemos detectar con alguna de estas pruebas. En cambio, con las pruebas moleculares, con la PCR, pues podemos establecer la presencia, por eso hablamos de un diagnóstico de función. A partir de que hemos pasado el COVID, esta PCR que antes era bien limitada, puesto que no estaba a disposición de muchos, requiere algo de entrenamiento. El fundamento es el mismo, en todos los casos puede cambiar el sustrato respecto a la gente. Se han ampliado los lugares donde se hace PCR. En el oriente está en Santa Cruz, por ejemplo, el CENETROC se llama, el centro así como el enlaza acá, que comanda, facilita, si quieren, en el centro de referencia este tipo de diagnósticos. Por eso se establece, por ejemplo, en el caso del dengue, en muchos casos diagnóstico definitivo con números que les voy a comentar luego, ¿de acuerdo? Y a partir de ese diagnóstico, pues se puede decir, a ver, dice que el 2023 fue el año, si quieren, más comprometido para nuestro medio con brotes del dengue. Llamamos brotes a los que seguramente ya van a ver en la prensa, ya nos van comentando, ¿no? En la radio, en la televisión, ya aumentan el número de casos de dengue. Y el 2023 en Santa Cruz hubieron más de 200.000 casos reportados. Se dice que fue el peor año en cuanto a los brotes de dengue. Y de todos estos, más o menos el 20% de los casos reportados, estos son sospechosos si quieren, se han confirmado. Y de estos, un porcentaje menor de estos 200.000, me voy a acordar del número de este año, ha publicado un colega, más o menos 90 personas habían fallecido. En base a estos números se saca el promedio de cuánta gente se muere por dengue. A nivel mundial, el año pasado, el 2024, ha sido, si quieren, el más nefasto, porque se dice que han habido a nivel mundial más o menos 15 millones de casos. Y de esos 15 millones, más o menos ha habido como unos 150.000 fallecidos por dengue. Eso no le saca a cuánto equivale. 1%. Epidemiológicamente, en números absolutos no parece mucho, pero epidemiológicamente un 1% es importante. Si fuéramos a los 200.000 del año pasado, para nosotros no parece un porcentaje tan grande, ¿no es cierto? Es un poco menos, el 1% sería el 0,45%. Pero a nivel mundial tenemos ese 1% más o menos de mortalidad. ¿Por qué? Porque las condiciones en otros lugares habían sido mucho peores que las nuestras. El acceso a servicios de salud también había sido diferente. ¿Por qué? Porque a partir de establecer la presencia, les decía, un dengue clásico puede tener un tratamiento hasta domiciliario, porque no se ha de complicar. Un dengue con signos de alarma ya requiere un servicio de salud, ¿no? Que está accesible, por lo menos para nosotros, así sea con deficiencias, hay el servicio de salud, tenemos acceso. No pasa lo mismo a nivel mundial, sobre todo en los países de África, las zonas reprimidas de Asia, donde no hay eso, y por eso el porcentaje de mortalidad es mayor. Y un dengue severo o hemorrágico, obviamente, se trata en un servicio de salud, requiere hospitalización, de acuerdo a la evolución, pues cambia el manejo, llega a hacerse incluso en algunos de estos casos en terapia intensiva.
pero la diferencia es el acceso a servicios como para mejorar el pronóstico en cada caso. Y también saber identificar los signos de alarma. Es decir, cuando a ustedes les toque vencer, cuando estén ya en la práctica, llegamos a conocer cuando uno trabaja en áreas tropicales, por ejemplo, no solo hay dengue, como un ejemplo está la malaria. Y estando en provincia uno ve venir alguien de lejos y pues no, ya nos habituamos a eso. Pues, se tiene malaria, rápido a buscar el tratamiento. Aquí está un poco más en la puerta y chao, vaya. Nos pasa eso. ¿Ya? Entonces en estas zonas, quienes están habituados a la endemia, pueden reconocer el dengue con más facilidad que quienes fuéramos por primera vez. Pero no está ahí el mérito, sino el saber establecer esos signos de alarma. Bueno, a partir de reconocer los signos de alarma, mejoraremos el pronóstico para esos pacientes y mucho más para quienes lleguen a ser la forma grave de la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Qué haremos como tratamiento? Dependiendo del estadio, ya les decía, ¿no? Al ser un proceso viral, el tratamiento, lastimosamente en el caso del dengue, no es específico. Lo pueden replicar, pero hay antivirales, sí. Pero los antivirales eventualmente se les usa en formas reales. Pero como si quiere, como una ayudita, como no como lo principal. Dependiendo del estadio, lo que decíamos, ¿no? En esa primera etapa, en el dengue clásico, el manejo sobre todo es la reposición de líquidos y junto con líquidos electrolitos. Manejo hidroelectrolítico y sobre todo la alimentación. Procurar que estos, con esas condiciones, mejorándole las condiciones, supere el cuadro y se convierta en un número más en la forma clara. A partir de que sea un cuadro con signos de alarma, por ejemplo, el manejo, ya les decía, se hará de otra manera, la reposición de líquidos se hará de manera parenteral, por ejemplo, porque lo podemos tener en un centro de salud y podemos administrarle líquidos por vía parenteral, junto con eso controlar con exámenes de laboratorio el curso de su proceso. Va bien, pues entonces dejó de tener signos de alarma, se va recuperando, se le da de alta, ¿no es cierto? Y cuando es la forma grave, el manejo ya sí tendrá que ser necesariamente hospitalario, con la posibilidad de hacer el espacio en una unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? ¿Para qué? Para, obviamente, mejorar el pronóstico. Les decía, el tratamiento específico antiviral es solo complementario. No es como con las bacterias, detectamos un proceso, damos antibióticos al pasto, el problema va a superarse más rápido. Con los virus, con el dengue no pasa. ¿De acuerdo? En eso más o menos hay coincidencia. Eso en cuanto al dengue. En la profilaxis, imagino que se dan cuenta, ¿qué haremos? Eliminar sobre todo los criaderos de mosquitos. Eliminar patógenos. Para esa profilaxis hay formas de controlar. Pero básicamente es eso, eliminarlo en alguna forma. Habrán visto en la tele que se hacen estas cosas. Salen los del municipio, generalmente en Santa Cruz. ¿Con qué? Fumigación. Las zonas donde consideran que se concentra el mosquito, van y las fumigas, salen ahí con sus equipos, cargando sus mochilas con alguna insecticida, procurando eso, eliminar el mosquito. También se eliminan en lo posible los criaderos. Las recomendaciones para evitar esos recipientes, todo lo que pueda tener agua estancada. ¿De acuerdo? Hay lugares que no se los puede eliminar, de repente hay fuentes, qué sé yo, hay
en las oficinas, ¿qué se hace? Se usan los larvicidas. Los larvicidas pueden ser biológicos o pueden ser químicos. Larvicidas químicos, colocar algún agente, algún líquido que elimine las larvas. O los biológicos, ¿quiénes son? Peces. Peces que se alimentan de larvas de mosquitos. De esa manera, el eliminar al vector, pues, va a servirnos mucho para controlar el problema. Y obviamente, el mejorar las condiciones, ¿no? Mucha gente de repente no cuenta más que la disponibilidad de agua potable en sus contenedores, qué sé yo, sus tanques, etc. El mejorar las condiciones de la conservación del agua también mejorará y permitirá tener menos vectores. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al dengue. Del Zika, ¿qué podemos decir? Es un problema que no tiene mucho tiempo, igual que el chikungunya, que se lo ha encontrado, inicialmente en el África, hace unas cuantas décadas, no tiene mucho, más o menos por los 80s, y luego se ha ido viendo que se ha ido difundiendo de a poco del África hasta otras regiones. En relación al dengue, el Zika es un proceso más benigno, ¿no? Que ha adquirido significación cuando era un problema endémico más benigno, que igual en el que interviene otra vez el mismo Aedes, por si acaso, que adquiere significación cuando alguien lo vincula con procesos en recién nacidos o en el embarazo. ¿Como causante de qué? De microcefalia. Pues ahí se paran las orejas, se lo procura vincular, y hasta ahora, si bien hay una asociación, no hay una relación directa. Es decir, todas las que hagan Zika y están embarazadas van a tener hijos con defectos, con problemas de desarrollo. No, pero hay un vínculo que todavía está en estudio. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas se parecen a un dengue clásico. ¿Ya? Es decir, parecidas a las del dengue clásico, y la mayoría es pasajera. Es decir, igual con los tratamientos se puede superar. La mayoría entonces, como en el dengue clásico, es autolimitado. Después de unos días con el problema, pues el problema se limita. Para el diagnóstico recurrimos igual a serología y a la PCR, ¿no? El tratamiento incluye medidas solamente de sostén, medidas para mantener al paciente en buenas condiciones, esperando que ese organismo, pues, lo antes posible supere. El vector, les decía también, es un mosquito del mismo Aedes, el mismo Aedes aegypti. Hay cuadros donde nos muestran Aedes vinculado a los tres problemas. ¿De acuerdo? Y este chikungunya, que tiene menos tiempo, se lo ha descrito a partir más o menos del 2000, igual, hasta en África, y para nuestro medio de algún modo llegó al Brasil, y de ahí se ha difundido al resto de Sudamérica. Se parece más, es un cuadro también benigno, en su mayoría, que puede igual afectar algunas cosas. Se dice también podría afectar sobre todo en mujeres embarazadas, pero no hay igual relaciones directas. Para el diagnóstico igual recurrimos a las mismas pruebas. En el caso del Zika no hay vacuna, por si acaso, ni en el caso del dengue se está desarrollando, no hay. Pero en este caso del chikungunya sí, ¿ya? Como parte de las medidas de control, el tratamiento igual es más sintomático. Esto es la profilaxis, además de las medidas para el control del vector,
Aquí sí se habla de una vacuna que está en desarrollo, algunos países ya la están adoptando, se llama la IXCHIQ, que es útil sobre todo en personas vulnerables. Ahí pueden entrar las embarazadas, edades extremas de la vida, niños, adultos mayores. Es la que tiene más o menos resultados prometedores en relación al resto, ¿no? De las cuales para el dengue todavía no hay vacuna ni para la Zika, pero sí para el chikungunya. ¿De acuerdo? Eso para el diagnóstico igual recurrimos a serología, pruebas moleculares. Lo importante, si han visto entonces, esa relación con un mismo vector hace que el control sea importante para controlar no solo lo que había sido endémico para nosotros, sino otros problemas similares derivados que, si bien en este momento no tienen una significación clínica importante, pudieran algún rato presentar problemas de salud pública. Por lo tanto, mejor si es que procuramos bajar las tasas de incidencia, procuramos bajar el número de casos. ¿Cómo? Trabajando con él, otra vez incidiendo en la educación de la población, que eviten estos lugares sabiendo que hay zonas endémicas, pues obtener criaderos improvisados, pero sirven para el mosquito. Eso no solo va para Santa Cruz, les decía, los municipios de los Yungas tienen brotes de dengue también para estas épocas. Si se fijan, publicaciones de prensa, la prefectura de La Paz también apoya, etcétera, que la fumigación no es suficiente. En el caso del dengue, por ejemplo, en un momento, para los 80, se decía que se había eliminado a la gente. ¿A través de qué? Hay un problema, el parásito les han hablado de malaria, y desde los años 40 o 50 hay un programa que se llama, estaba así, creo que sigue habiendo, Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Gente que iba con financiamiento de afuera, tenían movilidades a fumigar las zonas endémicas, procurando que eliminar a un mosquito que transmite la malaria. ¿Se recuerdan quién era? Anófelis, ¿eh? Entonces, décadas han ido trabajando con eso, les pagaban, en fin, personal de salud del ministerio luego se hizo cargo, se iban al área endémica, pero el programa a veces en las décadas falló por varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que yo tengo una alcaldía donde, por decir, producimos oro, hay más plata, y para cuidarnos mejor que vengan los malarios, decían, y les pagamos algo aparte de su salario, un viático, algo, frente a un lugar donde no les daban nada, pero había más necesidad, sino donde les pagaban. Ese resultado podían fumigar de repente hasta varias veces al año. Todo eso ha influido, no solo eso, para colateralmente a buscar eliminar a la Anófelis, que no lo han podido eliminar. Sí, se eliminó el Aedes. Por los 80 se decía que no había Aedes. El contacto entre poblaciones, el descuido, por los 80 también falló ya el programa porque había la crisis económica peor que ahora. Todo eso influyó para que ese servicio no sea tan funcional, más la movilidad de la gente de un lado a otro. Hay que se dice que del Brasil se ha reinsertado el Brasil. Ha vuelto a aparecer y otra vez colonizó muchas poblaciones. Tanto así que actualmente se consideraban a Aedes como propios de zonas tropicales. Pero este ha logrado adaptarse y se dice que se lo puede encontrar hasta en Cochabamba, y los insectos tienen esa particularidad, la cápsula. ¿Ya? Entonces, hay Aedes en Cochabamba, no será en el centro de la ciudad, pero a la periferia, donde las condiciones facilitan su proliferación. Entonces, ¿eso qué nos hace? Parar las orejas para que no pensemos que el problema es de ellos, y no es nuestro. Entre tanto, más se difunda la presencia del mosquito,
mayor será la posibilidad de que problemas que no los conocíamos en algunos lugares, los vayamos viendo. Y no es el único caso, pasa con el Chagas, por ejemplo. Ustedes, imagino, ya le van parásito Chagas. Para mi época decíamos, pregunta de examen, ¿cuál es el departamento libre de Chagas? Oruro. Y actualmente no, la vinchuca se ha adaptado, hay en Oruro. Hay vinchuca, decíamos, por decir, a partir de Coroy, con cierta altitud, 2.400, 2.500 metros para abajo hay vinchuca. No, hay altitudes mayores. Para el circundante de La Paz encontramos vinchucas. Y eso que nos muestra que así como nosotros nos adaptamos para vivir en diferentes condiciones, los insectos, los vectores en este caso también. Entonces eso queda como reflexión para ver de qué manera se abordan los problemas para minimizar su impacto. ¿De acuerdo? Bueno, eso es cuanto hay del tema. ¿A quién le pasa? ¿A quién más le conozco? Brigitte, ¿te puedo pasar a ti la clase esta noche? ¿Me das tu correo, tu número? ¿Ya? Y comparte la ley, una listita, por favor. Somos 11. No la compartan con los demás.